mesa polémica en el bar. Arrancamos de esta manera el programa número 1 de todas las noches, ¿sí? Qué fin de semana y qué día del trabajador, así que felicidades a los grandes trabajadores de la República. Un abrazo a cada uno de ustedes, gracias por la sintonía como siempre. Arrancamos en el bar más polémico de la televisión paraguaya. Dios mío, qué jornada que tenemos hoy, tanta información en esta noche que va iniciando en este preciso momento. Un placer casi orgásmico. Volver a estar aquí en el bar con todos ustedes. ¿Cómo le va, Carlos Quise? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, cordiales ¿Todo saludos bien? a todos. ¿Cómo le va, doctor Rivero? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va, Leo Ríos? Buenas noches, buenas noches. Sí. Cuando usted indique. Ya enseguida, ya enseguida, ya enseguida. Traje algo. Ahí está, Cuando usted indique. enseguida. ¿Cómo te va, Lorena Arias? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Saludos a todos, feliz día. Y bueno, acá la mesa está servida, ¿eh? Exactamente, servidísima. Servidísima. No, uno les digo, bueno, tenemos tantas cosas hoy, por Dios. Vamos a ver, porque ustedes recordarán que hace 9 meses aproximadamente estuvo aquí presente Santiago Peña. En ese momento, Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República. Sí. Y estuvo presente acá con nosotros, ahí al lado, esa mesa. en esa silla. Con Aliana. Y había dicho que iba a estar el 1 de mayo. Vamos a poner un chiqui, por favor, antes de ir al tema memoria. del cofre. Adelante, por favor. Métele con el material. Dale. A ver. El día de mañana, Santi, el día de mañana vos llegás a la presidencia de la República. Voy a venir acá. Está bien. Compromiso. Pero dámelo. Al primer programa de televisión. No sé, esto no es un programa de televisión, esto es un bar. Esto es un bar. ¿Vas a venir al bar? Voy a venir. ¿Sí? Ya está comprometido. Al día siguiente, de asumir la El presidencia lunes, de sí, la República. después de la... ¿Sí? El lunes no va a poder... El lunes nadie voy a venir el lunes. ¿Vas a venir? Claro que ya. Bueno, listo. 1 de mayo, entonces pues 30 de abril. Primero de mayo. ¿Qué Primero de fecha? mayo. Primero de mayo. 1 de mayo. Bueno, Feriado si no. no está feriado, no labura nadie. Bueno, ya está grabado. Sí. Bueno, esto fue hace 9 meses aproximadamente y llegó el día. Llegó el 1 de mayo. 1 de mayo del 2023. Señores, felicidades a todos los trabajadores. Y la pregunta es la siguiente. ¿Va a estar o no va a estar, Dios mío, dentro de tu teléfono? ¿Vos sí que un gato? No vengan. Bueno, un día, mira, lo único, después de 9 meses, la pregunta es la siguiente. ¿Santiago Peña va a estar con nosotros aquí en el bar más polémico, sí o no? ¿Va a cumplir su promesa, sí o no? Eso lo vamos a saber enseguida seguramente. ¿Sí o no? Ok, pero pueden haber sorpresas en la noche de hoy, lunes, aquí en vivo a través de la pantalla de la tele. Ustedes recordarán que hicimos, y me estaban preguntando ya en la semana pasada el tema del cofre. Sí, el cofre. El país Vamos a recordar, por pendiente. favor, recordamos cuántos minutos tiene CBTR, cuánto tiene, 2 minutos. Vamos a recordar, por favor, Muy el bien. cofre y Qué ya buen van a grupo. saber enseguida. El Adelante, país por favor. pendiente. A ver. Ustedes van a firmar esa papeleta. La misma papeleta que yo voy a utilizar y voy a marcar el ganador de las próximas elecciones generales. Llego a perder Letra y legible. le pago un asado a todo el canal. ¡Vamos! Transparencia. Backstage, Leo, graba el Podemos Sí, observar por de favor. nuevo, por favor, acá. Hacer un live. No hay nada. todo. Correcto. Ahí está. momento. Hacemos lo siguiente. Pensalo bien, Álvaro. Ahora, por favor, ahora me dejan libre. Sí, ahora me dejan libre. Pensalo. Ahora me dejan libre, por favor. No. Ahí ya no De se ve, cuarto ahí ya no se oscuro, ve de cuarto tanto. oscuro. Ahí está. No, yo creo que pensó el voto. Estuvo pensando el voto. Sí. Acá está, Ahí está, señores. ahí Por está. favor. Está la papeleta. La llave no voy a tragar, Álvaro, como me dijiste. Vamos, por favor. Miren No, no cómo se la está. traga, no. Así va dentro del cofre. Muy seguro el cofre, hay que decir. Que no se pierda el cofre. Ahí está. No es catimón, gasto la producción. Vamos a hacer una cosa. Cerramos. Acá está la llave, ¿ok? Ahí. Esto es el cofre de... El candado más que, grande, ¿eh? que dejó Elizabeth. Bueno, cerramos el cofre. Acá está el cofre. Vas a guardar vos, Leo, por favor, la el niño llave. Leo. Y este cofre, atención, se va a quedar en este lugar. Al lado del pollo, del pollito. Ahí escondidito. Voy a poner un poquito acá arriba. Pero Acá. agarra la urna. Acá está el cofre cerrado hasta el próximo 1 de mayo. Un asado, ¿eh? ¿Ok? Vamos a ver si llega el asadito. Como siempre, primero y el 1
de mayo le voy a decir, y le voy a decir a la opinión pública y a ustedes también, como siempre se dijo primero en Polémica en el Bar. ¡Vamos! Vamos, muy bien, señores, vamos. Bueno, ahí teníamos el material, atención, por favor, llegó ese día el Vamos. cofre, por favor, tenemos el cofre. Ahí me imagino, tenemos las escribano. imágenes. Escribano El día Rivas. de- Adelante, por favor. Escribano Rivas. Ahí lo estamos. traigo, sí, Está, señor. espera un ratito, espera, perdón. que necesitamos la imagen del cofre primero. Sí, ahí está. Vamos a ver, por favor. Tenemos la imagen del cofre. Ahí está el está. cofre. Ahí está, el cofre. Acá está dejado. Claro. Ahora, yo pregunto una cosita. Vos tenés la llave, ¿verdad? Aquí lo tengo. Bueno, ¿te podés ir hasta ahí, por favor? El niño Leo. Chan, chan, chan. ¡Qué emoción! ¿Podés traer el cofre? Tensión. Arde Troya. Llegó el momento. Hay un tercer Bueno, cofre por cualquier cosa. vamos a hacer algo Le devuelvo la llave. y en honor a la verdad. ¿A Yo qué? no prometí tampoco un asado para todos. Ya empezamos. Bueno, Para el canal dijiste. vamos a hacer una cosa. ¿Qué canal? Vamos a hacer una cosa. Acá tiene que estar, porque ese día, evidentemente que tengo que pegarle al ganador de las elecciones Sí. y también puse el porcentaje No. de votos ¿Te jugaste también? que iba a tener el ganador de estas elecciones. Todos ¿Cuánto firmamos, tuvo, todos Santi? firmamos. ¿Cuánto tuvo? Y 43, 42 contra 43. 27. Sí. 43. Sí. Voy a abrir. ¿A vos pusiste ¡Chan! Ay, ay, ay. Se abre el cofre. Se abrió, ¿eh? ¿Se abrió? Llegó el momento. Atención, señores. Qué momento. ¡Qué momento! Vale un trago. Vale un trago. Dale un trago. Vale un trago, sí señor. ¡Qué emoción! Acá está con la firma de todos. ¿Están las firmas? Sí. ¿Quién lo va a leer? La firma. Están las firmas. Está la firma, ¿verdad? De todos. Sí, está todo El mismo correcto. papel. Todo El mismo- el fiscalizado. mismo papel. Sí. La Bien, fecha, pues. la Esta es la hora. mía, sí. A ver, A ver. mostrá. A ver, ¿qué dice? ¿Quién muestra? ¿Dónde está? No, estaba buena acercar. Miren, Zoom. ¿Qué, ¿Cuánto dice? y puse 40%. Sí. Fallé por 3%. Ah, no. Sí, claro. Fallé por 3%, 40%. Le di a Santiago Peña Impresionante. y a Pedro Liana. Así que, chicos, ¿Cómo supiste? encuestadoras, Pico. Ustedes tienen que hablar conmigo. Así de simple. Y ustedes Sos vieron, brujo, acá sos tenés, brujo, jaja, el 40%, me equivoqué. Mira, me equivoqué por 3%. Claro, pero un acercamiento. 2%. Pero es 2% aproximadamente. Ahí vemos. ¿Y cuánto es el margen Está, siempre? así que- ¿Más o menos 2%? Claro, exactamente. Medio, Así que me deben un asado ustedes a mí. ¿Ok? Ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Mesa 47, Ahí póngase. estamos. Ustedes. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias Bien, muchachos. Álvaro. Gracias. Sos medio brujo, ¿eh? Ahí está, bueno. Se dijo primero en polémica entonces. Así mismo, así como siempre, a las 20 con 11 minutos, Sí. estamos en vivo. Santiago Peña prometió estar aquí en el bar más polémico en el caso que ganen las elecciones. Sí. Santiago Peña es el Claro. presidente electo de la República Tiene del tiempo Paraguay. todavía. Y a ver un poquito, viene Santiago Peña. ¿Está? ¡No! ¡No! ¡Beto Velar! ¡Pero yo pensé que era buena Peña! ¿Cómo te va, senador? Buenas noches, senador. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Felicitaciones, senador. Con más votos, ¿eh? Gracias. Beto Velar, adelante, por favor. Fuerte el Gracias, aplauso para Leo. recibir a Beto Velar con nosotros. Adelante, adelante. Gracias, Senador, Héctor. senador con más Felicidades. votos. Insuperable. De la nación. Exactamente, de la República, señores, va a Bienvenido. volver a ser senador de la Sí, República, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, senador? Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes esta noche. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Peña, con el presidente electo? Esta tarde. Te ¿Esta dijo tarde? que venía. ¿Él te dijo que iba a venir o no hablaron de eso? No hablamos de eso. No hablaron de eso. Va. No hablamos de los resultados electorales. O sea, no hablaron, che, vos no te vas al bar, no hablaron de eso. No, yo no le comenté tampoco que venía acá. Ah, vos no le comentaste. No, yo no le Y él comenté. tampoco te comentó. Ni él tampoco. Entonces hay muy
pocas probabilidades que esté hoy acá. No. Crucemos los Si dedos. él se comprometió, él va a cumplir. ¿Vos decís que sí? Crucemos los dedos. Ahora, hablando un poquito de estas elecciones, senador, mira que ya hemos hablado mucho. Mucho. Y más todavía esa diferencia. Me parece que ni el Partido Colorado ni ustedes pensaban o creían en esa diferencia, ¿o sí? No me vaya a burlear, senador. No, pero- Sí, porque ni el propio Colorado, yo leí muchísimo, ni yo, Colorado, decía la gente, pensé en que íbamos a tener tanta diferencia. ¿Ustedes pensaron o no? Yo no hice un cofre, pero le dejé una servilleta a don Horacio en la última reunión que tuvimos en su casa y le decía 43, 30, 25. ¿Y cómo salió? 43, 27, casi 25. O sea, me están ninguneando. No, ¿Te liquidó? Estás ¿Te demeritando liquidó? mi trabajo. Hay un verso ¿Metió acá. la servilleta? Tu mérito es mucho mayor. ¿Por qué? Porque si todos los periodistas de este medio apostaron a otros números, vos fuiste el más inteligente que le diste en el ojo. Por eso. No, porque en este medio se manejó la encuesta de que estábamos en un espacio técnico, ¿se acuerdan, Héctor? Había Bueno, lo encuestas. que pasa es que había, no solamente en este medio, o sea, había esto, vos sabés cómo es Sí. ahora, Beto, en las redes sociales, en todas partes. leyó de todo. Hoy día la comunicación es demasiado diferente. Ocurre a que lo los era encambres antes. digitales Sí. generan un microclima que es importante para generar reacciones de resistencia, inclusive de indignación, pero no son colectivos políticos que generan masa electoral, que es lo que el Partido Colorado acostumbra a llevar en unas elecciones. Entonces, lo que vivimos con los enjambres digitales, con esta nueva infocracia, es justamente ese frenesí de comunicación que muchas veces genera un ambiente hasta de mucho escepticismo. Ahora, esa diferencia que estábamos mencionando... Yo no esperaba los 16%. Aparte, esa diferencia nomás es porque veíamos así el mapita Sí. y prácticamente se tiñó en rojo. Entonces, de 17 departamentos, 15 departamentos ganados. No esperábamos. O sea, pero fue tan aplastante la victoria del Partido Colorado a consecuencia de qué, Beto. ¿Por qué? ¿Por qué perdió tan grande la oposición en la concertación y por qué tan grande ganó el Partido Colorado? Varios factores. Primero, el Partido Colorado tenía un candidato de lujo. Convengamos que Santi Peña era un muy buen candidato, que no solamente generaba votos al interior del partido, sino también rompía la barrera del partido con esa generación joven de nuevos electores que se inclinaban por su capacidad, por su formación. Y Arnoldo Vins, como articulador de la unidad, fue determinante. Creo que el rol de Arnoldo fue muy importante en la campaña. Porque yo no soy... ¿yo qué hacía en los actos multitudinarios? Yo no me subía al escenario a sentarme al lado de Santi ni de Alianza, sino me quedaba con la muchachada ahí abajo. Y ahí vos sentías la temperatura ambiente. Cuando tomaba el micrófono y hablaba Arnoldo de la unidad, explotaba esa multitud. Lo mismo sucedía, lógicamente, cuando hablaba el candidato, el presidenciable, que es la figura estelar en este caso. Esa cohesión del partido. Y una oposición que se equivocó al plantear un monotema anticarte, antipartido, creyendo que la influencia del embajador americano iba a ser determinante, y habiendo elegido a una candidata que no le sumó absolutamente nada como Sonia Núñez, hizo de que la tercera fuerza de Payo Cuba, que en cierto modo generó la adhesión de esos sectores que no se sentían representados con Alegre, nos permitieron que con los votos que obtuvimos, con la unidad y con el buen candidato, la diferencia sea grande. Sí, la diferencia fue enorme, es poco, digo, ¿verdad? Pero... Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Senador, vamos a la República del Paraguay. Hola, mi querido presidente. Déjate tú lastimada. Santi Peña. El abrazo de la reconciliación. Ahí está. No, este es el abrazo. ¡Oh! Ese abrazo. El abrazo de la unidad. Ese abrazo.
Mi mamá está en todos los amigos. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Adelante, por favor, Santi Peña, nuevo presidente de la ¿Cuál es? República. Hay una silla que yo me prometí sentar cuando En esta. viniera. ¿Cuál es? Esta Esta es la del extremo. Fuerte el aplauso para recibir el nuevo extremo presidente de la República. Santiago Peña con nosotros aquí en el bar más polémico de la Lo televisión. prometió deuda. ¿Prometiste y ¿Qué cumpliste? te dije, Álvaro? ¡A la puta boca! Si se comprometió, va a cumplir, te dije. Yo no salía del compromiso. Sí, cumplió. Ya ante todo un demócrata. Claro que sí. O sea que me acuerdo porque hace 9 meses cuando estabas ahí, dijiste, y bueno, feriado nacional, me parece que Aliana, pero dice el jueves, ¿verdad? No, Y me dice, ¿cómo feriado, pero el de- lunes dice, ¿verdad? Pero el lunes. vamos a estar. Y es el primer programa que estoy. No, ayer estuviste en lo de Mina. Sí. Después, el día siguiente haber ganado. El Claro, post. sí, porque dijimos eso. Sí, Dijimos, iba a estar en el primero, te agradezco mucho. Gracias No, por venir. por favor. Gracias. Gracias por cumplir, por sobre todo, porque se me quedó una espina de Mario Abdo Benítez, te soy muy Sí, sincero, sí. y hasta ahora no pude superar. Yo tengo una espina enorme tuya, no te vas a preocupar. ¿Por qué? No, porque los ataques que he recibido a lo largo del Espera. Si te cuento la pena que No, ¿sabes qué? Sí. si vamos a estar en el bar más polémico. No, ¿sabes qué le estaba diciendo Saca antes? la carta, ¿no? Acá ellos abrieron un cofre en donde daban los resultados. Acá está. Y el pronóstico que ganabas por 40%. Le dije, a la gran 7, vos te fuiste en contra de la lógica de todos tus compañeros Bueno, de este medio. le dije. pero ¿sabes qué, Santi? Vamos a hacer una cosa. A ver. ¿Es cierto? Sí. Es cierto, te puteé y te puteé en vivo aquí en este espacio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dolió que me hayas dicho me voy mañana y no viniste. Solamente por eso, no es una cuestión personal y vos sabés perfectamente que no es una cuestión personal. Solamente por eso, y estábamos en radio con Lorena, Sí. te habíamos llamado al aire y habías dicho me voy tal día y no viniste y me calenté. Nada más por eso. Se O sea, sulfuró no un podemos poco el tener señor. diferencia, pero eso no significa que yo te odie y eso no No, significa no, que vos no, me no, odies a nada mí. personal, nada Claro, personal. pero por No hay supuesto. rencor, no hay Pero rencor, por toda supuesto. unidad. Por eso te Esperaba- digo. decime una cosa, Santi, hablando de estos resultados que me parece tan importante todo esto, y hablábamos con Beto, el senador más votado también el día de ayer en las elecciones generales. ¿Esperabas vos este resultado, Santi? Nos preparamos para esto, Álvaro. Nosotros nos preparamos la interna contra una maquinaria que nunca antes se vio en la historia del Paraguay y el oficialismo. Y nos preparamos para enfrentar eso, ganamos las internas y nos preparamos contra un operativo político mediático como nunca antes el Partido Colorado había enfrentado en unas elecciones generales, ¿verdad? Y realmente nosotros nos preparamos para ganar por una gran diferencia. No podíamos saber realmente cuál iba a ser el comportamiento de la ciudadanía. Y siempre decimos, nosotros trabajamos, hacemos un esfuerzo, una planificación, una ejecución y después la ciudadanía ese día puede llover, puede haber algo que ocurra esa mañana y cambia de alguna manera la intención de voto, pero realmente nos preparamos para sacar una gran mayoría, nos preparemos para ganar en los 17 departamentos. Y lamento que no hayamos ganado en los 17, porque podíamos haber ganado en los 17. Podíamos haber ganado en Central, podíamos haber ganado en Itapúa. Fueron muy cautos a la hora de hablar, tanto ustedes como los apoderados de la ANR, en todo momento serenos. Sí. En algún momento del día de la jornada de ayer, ya sea a la mañana, al mediodía o a la tarde, ¿se sintieron preocupados? No porque nos ocupamos a lo largo de la campaña. Nosotros cuando llegó el 18 de diciembre, ¿verdad? Nosotros ya habíamos hecho auditoría de las máquinas, ya habíamos hecho un control como ningún otro partido había hecho. O sea, cuando muchos movimientos y partidos que no tienen internas, ¿verdad? Que simplemente se sientan y bueno, de alguna manera hacen un teatro de una interna, nosotros teníamos un músculo tremendo, ¿verdad? Y eso fue lo que nos ayudó también a unirnos al partido. Nos enfrentamos, las elecciones tuvieron un control mutuo, nos controlamos entre nosotros y nadie pudo cuestionar. 1.200.000 colorados fueron a votar y a partir de ahí nos salimos a trabajar todos juntos, donde Arnoldo fue claramente el símbolo de esa unidad. Entonces lo que quiero responderte es, en ningún momento como que estábamos preocupados porque a lo largo de este año y medio nos ocupamos de controlar el proceso electoral y ha sido la gran fortaleza del Partido Colorado en las elecciones del domingo. Pocos presidentes, creo que ninguno en esta etapa democrática tienen mayoría en el Senado y en diputados y también 15 En el 98 tuvo el partido, a 15, mayoría y en ambas 15, cosas. pero 15 departamentos también. Sí. que también es Eso sí importante. creo que es único. Es No único. fuiste gobernador. Este es el primer caso en que el partido obtiene 15 gobernaciones. Es inédito. Los mejores resultados. A mí me dejó muy contento, por ejemplo, hay casos emblemáticos. Concepción,
Sí. Un departamento le cuesta mucho al Partido Colorado. Ganamos Concepción, La 29 Amambay, votos. 29, Amambay, sí. Cordillera. Cordillera, En el después de 15 2013 años. Horacio Feudo ganó. liberales. En el 2013 no se pudo ganar en Cordillera. Impresionante. Ahora, anoche me tocó cubrir para la tele en la Junta de Gobierno y me decía mucha gente que estaba ahí, me decía, acá tener el resultado del ANR nunca más. De toda esta campaña me decía, así respondió el pueblo colorado, 100.000 colorados más votaron que en la interna, hablamos de casi 1.300.000. ¿Y cómo analizaron ustedes toda esa campaña de ANR nunca más, Horacio nunca más, Santi nunca más? O sea, esto era... Patria o mafia. Patria o mafia. Porque fue ANR ya fue anterior. Sí. Pero ¿Y se siguió. acuerdan? ¿Y sabés cómo terminó Yo toda creo esa que historia? lo que queda hoy, y esto es interesante para analizar desde el punto de vista de las ciencias políticas, Beto está mucho más empapado de esto, pero hay una corriente mundial y regional que dice hay que confrontar la polarización, la guerra sucia, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta que eso no funciona acá. El paraguayo quiere saber quién le va a solucionar sus problemas, la falta de empleo, la seguridad, el aumento de la canasta básica. Entonces, mientras nosotros recibíamos todos esos ataques, ¿verdad? El Patria o Mafia, la ANR nunca más, los colorados se tienen que ir, que se vayan nomás luego, todo. Nosotros hablábamos cómo bajar el precio del combustible, cómo vamos a aumentar la calidad del empleo, cómo vamos a mejorar las condiciones de vida. Y finalmente la gente dice, la pucha, este es el partido que me va a dar solución a mi problema. Santi, ¿podemos agregarle eso también que ganó el Paraguay conservador? Yo creo que ganó el Paraguay de los paraguayos, más que el conservador. O sea, vos decís, los conservadores, los paraguayos somos conservadores. Sí, un país conservador, sí. Yo no me puedo dar el lujo de ser un fanático sobre el Partido Colorado, porque yo soy un nuevo Colorado, yo reconozco, yo tengo 7 años como afiliado al partido. ¿Y qué es lo que yo veo en el Partido Colorado? Es la defensa de la paraguayidad, es la defensa de los paraguayos. Y vos te vas a la historia de la fundación del partido en 1887 y era eso, la reconstrucción de la patria, la defensa de la causa nacional. Entonces vos le atacás al Partido Colorado y en realidad lo que le está atacando es en lo más profundo del paraguayo. Pero vos te vas un poquito más allá. Cuando Belgrano quiso anexarle al Paraguay, el paraguayo no es que se alió a Velasco para defender la España, sino ya le decía que nosotros éramos autónomos. Velasco huyó. Velasco huyó. Después ya se generó la gesta libertadora. Sí. Pero esa es la característica del paraguayo. Te llamó, volviendo a las elecciones otra vez, estamos con Santiago Peña, presidente electo de la República, también el senador más votado de las elecciones. Vas a continuar en el Senado, Beto. Santi, ¿te llamó Marito? No. ¿No te llamó? ¿Te molestó eso? No. Contame la verdad. No. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque a mí me molestaría, yo te soy muy sincero. Me molestaría, ¿sabes por qué? Me molestaría. Porque cuando Santiago Peña gana la presidencia de la República hace 5 años, y que recuerdo que hablamos, yo te dije que vos ibas a ser presidente de la República, ¿te acuerdas que te dije? Sí, me dijiste. Bueno, no en esa conversación, vos desde un principio estuviste al lado de él, colaborando con él. Tanto vos como Horacio. Yo quise hacer hace 5 años lo que Arnoldo hizo. Exactamente, sí, exactamente. Por eso, a mí me molestaría. Sí. No sé, hoy día voy a decir no, pero seguramente en algún momento te sentaste, pensaste y dijiste, ¿por qué? ¿Por qué no? Yo creo que la verdad que yo no espero luego tampoco que me llame, ¿verdad? O sea, yo intenté hablar por la investidura, él es el presidente de la República, cuando terminó las internas, que fueron realmente súper fuertes, me pareció lo correcto, ¿verdad? De escribirle, de llamarle, de pedirle a ver si podíamos reunirnos. Y él se negó a esa posibilidad, él no quiso que nos reunamos, no hablamos a lo largo de la campaña, entonces ¿qué diferencia va a hacer ahora, verdad? Claro, él no participó en los actos, hay que decir, entonces, o sea, no estuvo en los actos y había lanzado una frase rememorando a Blas N. Iba a irle Yarecoa, pero iba a ir a Yarecoa. Sí, recuerdo. Finalmente, ¿eso te afectó cuando él dijo eso, que iba a ir a Yarecoa? No, para nada. Y lo otro, la ausencia de Horacio en los actos, salvo en el final. Sí. ¿Eso fue conversado entre ustedes o fue instancia de él? Nosotros planteamos la campaña de una manera donde cada uno tiene que cumplir un rol, ¿verdad? Y Horacio cumplió ese rol, él es presidente del partido, él mantuvo una agenda regular, él recibía constantemente. Él aglutinó a todos los colorados, ¿verdad? Y voy a contar algo que yo no sé si mucha gente sabe, pero como varios candidatos al Senado tuvieron que renunciar de cargos administrativos, van a haber muchas elecciones municipales en los próximos meses. Sí. Y se tuvieron que inscribir los movimientos. Y Horacio decidió que no se inscriba al movimiento Nor Colorado, porque dijo, yo soy presidente de todos los colorados. Entonces, su movimiento ni siquiera está registrado para participar
dentro del proceso electoral. Entonces, él se dedicó a gobernar como presidente del Partido Colorado. Mario se quedó en el Palacio a gobernar su rol de presidente de la República. Y Arnoldo y yo con Pedro salimos a hacer la campaña, que es como corresponde. Entonces, mucha gente, no, ¿y por qué Marito no estuvo en la campaña? Porque mucha gente asume que Marito tendría que haber estado en la campaña y la realidad es que no debería haber estado porque él no es candidato. A diferencia de lo que fue Horacio en el 2018 y de lo que fue Nicanor en las anteriores oportunidades. Ellos activaban en la campaña porque ellos eran candidatos. Mario dejó de ser candidato el 18 de diciembre, él dejó, no fue electo presidente, perdió contra Horacio, entonces en realidad él se quedó en el Palacio a cumplir con su rol. Claro, yo estaba hablando de un acompañamiento más que nada, no de... El acompañamiento del Arnoldo sí. era el fundamental. Arnoldo fue el que tenía los votos. Santi, yo acá, antes de que llegaras, le comentaba que mientras los muchachos se iban a recibirte en el aeropuerto, ¿qué es lo que yo hacía? Me quedaba en el local con la multitud. Cantando. Cantando y de todo un poco, claro, compartiendo, claro. ¿Qué cantaba? Y Flaminio Oré, Pérez Peralta, esos temas más populares que Miriam Bay. Eso es lo que le gusta al pueblo colorado. No. Bueno, entonces llegaba el presidente y toda la autoridad se sentaba y yo me quedaba ahí abajo. Y la temperatura ambiente subía de tono cuando tomaba Arnoldo y hablaba de la unidad y daba el ejemplo de la carreta, ¿te adoras? Sí, sí, sí. O sea, fue fundamental. Claro que fue fundamental. Y nosotros nos preparamos para eso. Yo le dije a Arnoldo, vamos a hacer una prueba. Vamos a demostrar que si trabajamos juntos, el partido puede tener una gran diferencia. Y este va a ser el ejemplo, porque tenemos hoy dos grandes ejemplos. Unidad, una gran diferencia. División, la caída del partido en el 2008. Así es. Entonces, en el 2026, cuando nuevamente haya elecciones municipales, y los correligionarios van a poder ver los dos modelos. Espera un poco. Hace 3 años Santi y Arnoldo se unieron, tuvieron la mayor diferencia en la historia del Partido Colorado, 17 gobernaciones, mayoría en diputados, en senadores. Cuando nos peleamos, el partido cae. Es lógico que la unidad tiene que ser el camino. Y la unidad donde nosotros respetamos las posiciones. Arnoldo, por ejemplo, él no se fue a ningún acto donde estaba Horacio. Y fue una decisión de él. Fue una decisión de él. ¿Vos le preguntaste por qué no iba? No, y porque él dijo, y se reunió, el día domingo se reunió con él, se acercó, se saludaron. Pero a lo largo de la campaña, él prefería, por ejemplo... Ayer, por ejemplo, se acercó. Claro, sí, Arnoldo se acercó a Horacio Carter. Sí, sí, ¿Y claro. qué le dijo, Santi? No sé, se acercó, le felicitó por la victoria, por el resultado. Pero perfectamente normal, ¿verdad? Vamos a una breve pausa comercial. Hoy nos acompaña Beto Velar, senador de la República, Santiago Peña, presidente electo de la República del Paraguay. Aquí en el bar más polémico había, sí, prometido hace 9 meses. Aquí está, como corresponde. Santiago Peña, presidente electo de la República del Paraguay, Beto Velar, senador con más votos. Récord. ¿Cuánto tuviste, Beto, en total? 282.000 y algo. Vaya. Pero eso también es una experiencia, Sí. porque se dijo, vamos a desbloquear la lista, porque la lista sábana los colorados arrasan, y con la lista desbloqueada... Los colorados no dan más. Por lo visto. Pero los mitos, ¿verdad? Porque Pero convengamos algo, esto fue una bendición. Esto es un milagro, ¿no? ¿Por qué una bendición? Y lo dice alguien que estuvo en contra del sistema. claro, estaba en contra. Argumentó teóricamente. Yo no puedo atribuirme esos votos como una obra personal. Y bueno, pues ¿Y por lo qué? visto que Pues hiciste hiciste algo bien, camino para Beto. eso, sí. Trabajé mucho, claro. pero los números son muy, muy grandes. 283.000, el Es segundo mucho. 70.000. El señor, el rey de reyes muestra cómo. Sí, pero algo hiciste, Beto, evidentemente. Que No, yo trabajé X, mucho. pero trabajaste Él- seguramente él- para él eso. tiene ¿verdad? a ver, hoy el legislador con más periodos en el Parlamento, así que claramente algo sabe. Pero yo creo, y voy a contar un poco la gran virtud que tiene el senador Velar, ¿verdad? Ustedes saben que él no era originario del movimiento Honor Colorado, ¿verdad? Y en un momento, cuando se consolidaba la candidatura al vicepresidente, él le fue y le dijo a su amigo, a su compañero Mario Abdo, no estoy de acuerdo. Así fue. Y públicamente hizo todo un proceso, ¿verdad? Y cuando llegó al movimiento Honor Colorado y después ya de estar varios meses y se tenía que confeccionar, digo, yo no puedo reclamar el número 1. Yo no puedo reclamar el número 1, tiene que ser alguien de Honor Colorado. Entonces, obviamente, una Deme, figura por favor, como él número 2, le dije. tenía que ser el ¿Qué le número parece, 2. presidente? Y fue uno de los pocos que pudo anticipar Humildemente. el efecto cognitivo, ¿verdad? Que se dio en todas las candidaturas. De hecho, en otros países está prohibido que vos seas la opción de la lista.
Si tu lista es la lista 1, vos no puedes ser la opción 1. Si la lista es las 2, vos no puedes ser la opción 2. Pero en muchos casos ya hicimos un análisis ya desde una perspectiva de las ciencias políticas, las ciencias sociales. Hay lugares donde tuvo una ventaja de 10, 15%. En la medida que la lista sea grande, aumenta el porcentaje También, de incidencia. claro. Pero, lógicamente, ayuda. En la ciencia política se habla de Perón, Braden, se habla mucho del fenómeno argentino. Sí, es lo que yo te había comentado. Lo de la embajada, que mediáticamente tuvo un peso muy fuerte, políticamente, ¿cómo incidió? Y finalmente en el resultado, ¿cómo queda las designaciones tanto de Horacio como de Belén? Yo te garantizo que no afectó negativamente, o sea, no tuvimos menos votos por eso. Eso te garantizo y está demostrado en el resultado. Hay 100.000 votos más ahora que en la interna. Claro, que en el 2000, o sea, que el 18 de diciembre. Horacio gana por una diferencia más grande que la que gané yo. O sea, claramente eso no le afectó ni a él ni me arrastró a mí. Entonces, ¿cuánto afectó positivamente? Yo creo que en un porcentaje despertó un sentimiento nacionalista. O sea, se vio como una injerencia. Hoy el ámbito de la especulación, no sabemos si realmente la intencionalidad era o no era esa. Pero se deja ver que había una intencionalidad de que haya una supuesta alternancia con la caída del Partido Colorado, que esto pueda afectar. Y eso la gente percibió y percibía más como un ataque en contra del Partido Colorado que sobre la figura. O sea, Horacio dejó de ser Horacio Carter el 18 de diciembre y se convierte en el presidente de todos los colorados. O sea, nadie duda de su mandato. Santi, ¿estás trabajando ya? ¿Venías trabajando en tu gabinete? No, recién ahora. Yo me puse como un ejercicio mental no distribuir cargo antes de ganar. Entonces, no, justamente sobre eso. No, porque alguien ya distribuyó los cargos, pues entonces sí, sobre eso. No vaya a creer que él se lanzó. pero ahora es presidente electo. El principal desafío es hoy conformar un equipo que trabaje en la transición. Hay temas trascendentales. Por ejemplo, para mí, yo creo que el más importante es el presupuesto. Ustedes saben que el presupuesto se presenta el 1 de septiembre y si yo espero el 15 de agosto, tengo 2 semanas, claramente tengo que esperar todo un año para armar el presupuesto, que es la ley más importante. Entonces yo ya quiero trabajar en estos meses de transición en el presupuesto que sea ya forma parte de mi plan de gobierno y cuando se lo presenta al Congreso el 1 de septiembre yo puedo decir, este es mi plan. Pero tenés en la cabeza ya tu ministro del Interior, por ejemplo, ¿no? No. Ahora, ministro de Salud, que tanto se viene hablando, tampoco, nada, absolutamente nada. Pero sí dijiste que, te escuché ayer en una de las entrevistas, dijiste que vas a escoger del Partido Colorado. Sí, no vas a tener opción de otros partidos. Yo hoy te puedo decir que dentro del Partido Colorado, 2.616.000 afiliados hay, mira, todas las disciplinas, gente con experiencia, las paredes llenas de títulos y experiencia, hay gente muy buena dentro del partido. Dentro del presupuesto, que es lo más importante, del 2013 más o menos, que sube en un promedio de $1.000 millones, a excepción del año de la pandemia, ¿eso vamos a disminuir? ¿Qué pensás? No puede disminuir eso, tiene que aumentar. Lo que tenemos que hacer es aumentar la economía. Claro. Si nosotros hacemos aumentar la torta económica, el monto de la deuda cada vez menor. Esto funciona como una empresa o como una familia, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos con la deuda, pero tenemos que ser más cuidadosos con el ingreso, que aumente el ingreso de la economía paraguaya. ¿Cómo vamos a hacer para que sea el país recomendado para inversión? Que sea grado de inversión, querés decir. Sí. Y bueno, Paraguay viene hace varios años mejorando su calificación de riesgo. Yo creo que nosotros hoy estamos ya en condiciones de generar un cambio en el grado de inversión y eso va a permitir. Pero te iba a decir algo que en realidad muchas veces se habla del grado de inversión. Paraguay y el gobierno, que es el que emite deuda, hoy ya emite a tasas de interés que son de un país grado de inversión. Entonces nosotros mañana podemos desayunarnos, se anuncia Paraguay grado de inversión. Para el país no va a haber mucho cambio. Para las empresas va a ser un cambio importante. Pero no todas las empresas se van a poder privilegiar de tener un financiamiento más barato, porque esos grandes financiamientos vienen a través de lo que se llama el mercado de capitales, ¿verdad? Vos tenés que ser una sociedad anónima, emisora de capital abierto, tenés que tener un estándar de transparencia mayor, y ahí vienen los inversores y dicen, yo pongo la plata a tasas más bajas, y eso le genera un beneficio tremendo. Santi, como nuevo presidente electo de la República, y es muy difícil muchas veces decir, ¿qué tiene en la cabeza un presidente electo? Y en este caso, vos sos consciente del compromiso que tenés, Santi. Este periodo, tu periodo, vos como presidente de la República, va a ser fundamental. Fundamental para el Paraguay y va a ser fundamental para el Partido Colorado también. Convengamos una cosa, vos sos consciente de eso. Soy consciente y te voy a agregar algo más.
también una responsabilidad generacional. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Porque si yo fracaso, en realidad yo le estoy haciendo fracasar a una generación de jóvenes que están buscando una oportunidad, que se preparan, que no le tienen miedo a los desafíos. Y es una responsabilidad tremenda. O sea, yo tenía el temor a los 32 años cuando me nombraban director del Banco Central. ¿Será que voy a poder estar a la altura de ese desafío? Y a los 36 años, ministro de Hacienda, ¿será que voy a estar a la altura? Y hice todo lo humanamente posible y creo que la verdad no me fue tan mal. Entonces, la misma determinación y saber que no puedo fracasar. Dijo hoy el gobernador de Central, que es Estigarribia, que ganó Sí. por un 2% a Luis Fernando, decía que se iba a comunicar con vos porque él quiere que Central sea un polo de desarrollo con esa propuesta que fue de 50.000 empleos. ¿Cuánto dijiste? 500.000 empleos país. Bueno, quería trabajar contigo el gobernador de Central, que dijo, a partir de ahora somos todos Paraguay, ya nos quitamos Claro. la cuestión Así electoral. debe ser, ¿verdad? Me Así imagino. debe ser, ¿verdad? A mí me hubiese encantado que gane Luis Fernando. Finalmente, el pueblo de Central eligió otra opción y yo voy a tener que trabajar, así como voy a tener que trabajar con los 19 intendentes, algunos que son colorados y otros que no son colorados. Así que, Pero en ¿cómo ese se va a sentido- generar eso, Santi? ¿Cómo se va a generar eso que vos planteas? Y mira, yo era ministro de Hacienda cuando Blas Lanzoni era gobernador del Departamento Central. Y puedes Yo era preguntarle a él, presidente de Hacienda. o era presidente de la Comisión de Hacienda. O sea, nosotros tenemos testimonios más que promesas de haber trabajado. Nosotros hemos aumentado nuestra presencia en las gobernaciones, pero eso no impedía en gobernaciones liberales que nosotros no trabajábamos Y con una ellos, cuestión de ¿verdad? diálogo y No, de en eso- gestión, de en voluntad. eso nosotros O sea, no porque es liberal, lo que sea. No, Porque eso ya- aparte, Héctor, yo te digo, si vos tenés esa actitud y en 3 años más tenemos elecciones municipales y la gente te castiga por eso, ¿verdad? Al revés. Yo Y esa creo es la que- vieja política también. Ahora una cuestión ya de unidad y tirar todo el mismo carro. Bueno, pero vos tenés en la cabeza entonces sentarte el día de mañana con la oposición, por ejemplo. Claro ¿sí? que sí, bueno, lo dije ayer. Mi trabajo hoy tiene que implicar respetar y cumplir las promesas con aquellos que me votaron, pero yo no puedo gobernar con el 50% de los paraguayos en contra. 50% no me votaron a mí, no les convencí. Entonces yo Santi. hoy necesito convencerla a ellos que soy la mejor opción. Y mucho se vio en estos últimos meses, sobre todo para todos los candidatos, ataques de redes sociales. Muchos jóvenes, y esto también habla de los votos que han recibido los otros candidatos, creo yo. Y hace rato vos decías, vos como joven, ¿no? Como un candidato, un presidente joven, ¿qué le podés decir a todos esos jóvenes ahora en este periodo de 5 años? Es mi obligación preguntarte como joven, Sí. para poder justamente combatir con la corrupción, que es una de las promesas que por supuesto Los lideran jóvenes los candidatos. están enojados porque se pasan mucho tiempo en el transporte público, están enojados porque el dinero no alcanza, el que trabaja no puede llegar a fin de mes, están enojados porque no consiguen empleo. Entonces nosotros tenemos que decirles que el camino para que ellos salgan de su enojo no es hacer reventar todo. O sea, el camino para que ellos salgan es tener un gobierno que tenga personas idóneas, honestas, patrióticas, que puedan aplicar lo que la ciencia y el conocimiento nos ha demostrado que es posible, pero que lo pongan en práctica. Entonces, nuestro gran desafío es cómo nosotros, al conocimiento que tenemos, lo viabilizamos políticamente, ¿verdad? Porque yo siempre dije mi propia experiencia. Yo era un académico, era profesor de la universidad y me parecía importantísimo el trabajo que hace un profesor, pero tiene limitaciones, alguien tiene que ir a hacer el trabajo. Y después me fui a las políticas públicas y me sentaba en un escritorio y creía que era súper importante, director del Banco Central, ministro de Hacienda, pero la realidad, los grandes cambios, ¿dónde radica? En el pueblo. Y el pueblo transfiere su poder a las autoridades que elige democráticamente cada 5 años. Por eso yo me metí a la política. Por eso nosotros tenemos que, en vez de criticarle a los políticos, que vengan otros si son más guapitos y que se bajen a la cancha y que salgan a recorrer, como me dijeron a mí. Cuando una vez me fui al Parlamento y le dije, señores, me fui con mi PowerPoint, un lindo traje, y le dije, señores, le voy a enseñar lo que es el camino del desarrollo. Y después de hablar 2 horas me dijo, mi hijo, ¿y vos cuántos votos tenés? No, no tengo yo votos, sí, no tenés ningún voto. A vos te eligió el presidente para ser ministro. Anda a la calle, habla con la gente. Cuando la gente te elija, ahí vos vas a poder hacer lo que este país necesita. Por eso me metí en la política y gracias a Dios, más de 1.300.000 paraguayos hoy me dio en el mandato para poder hacer lo que aprendí, lo que experimenté, para que sea una realidad y los paraguayos puedan vivir mejor. Independencia del Poder Judicial, tema clave, Sí. mucho telefonazo, mucha cuestión. ¿Se corta eso? ¿Cómo vas a hacer para que no haya el famoso telefonazo y Y la el incidencia? tango se baila a dos, Héctor. Es un esfuerzo colectivo, ¿verdad? Yo como presidente de la República no permitir que ningún actor del Poder Ejecutivo genere esa influencia, pero acá hay que hablar, tiene que haber un diálogo. Acá son 3 poderes del Estado.
No es que yo hago lo que yo quiero, no es lo que el Poder Judicial hace ni el Poder Legislativo. O sea, acá no tenemos, yo diseño un presupuesto, se lo envía al Poder Legislativo, el Poder Legislativo tiene que definir también el presupuesto del Poder Judicial. Entonces, este es un esfuerzo que tenemos que hablar entre todos, ¿verdad? Cuando Hacienda envía el presupuesto, ya que hablas de eso, que es la ley más importante, y después hacen un Frankenstein, tus colegas, ¿se va a respetar lo que dice Hacienda, que son los técnicos, o cómo va a ser? Y es parte de la construcción política, del diálogo político, ¿verdad? Yo hice con el compañero Beto Velar el presupuesto, el mejor presupuesto de la historia del Paraguay. Y él estaba militando en un movimiento diferente al mío. Comentarle la anécdota. No, tremendo. Me dijo él, mira, Santiago, yo no soy cartista ni de primera hora, ni de segunda hora, ni de ninguna hora. Pero me dedico en el tema presupuestario, conozco, sé la importancia y te prometo que no vamos a hacer ninguna barbaridad. Y sacamos un presupuesto espectacular. Pero hay algo, presidente, importante también. Al presidente ya le... Sí, claro. Sí. Es el respeto del... presidente ya se le tiene que decir. Al presidente, Santiago. pero yo pregunto, no sé. Sí, le decía, claro. le Sí, por decía- respeto, obviamente le que sí. decía en ese momento al ministro de Hacienda, le digo, vas a tener la suficiente autonomía porque aquí nosotros vamos a corregir varias de las cuestiones que tus propios legisladores de tu movimiento plantean ley. Vas a tener la muñeca para decirle al presidente Cartes de que esto se va a hacer así. Sí. Y yo llevé a rajatabla como presidente. No, me probó también él. Claro que le probé. Y yo puedo hablar de un hombre que realmente tenía la autonomía como ministro de Hacienda. Y ahora como presidente de la República, Mucho mayor. Porque o sea, eso el habla- que tiene la lapicera. Pero también acá hay una cuestión que venimos hablando y debatiendo hace un tiempo. El tema del Congreso Nacional. El Parlamento. La importancia nomás del Congreso Bueno, Nacional. ahora no hay pretexto. Pero ahora. No hay pretexto ahora. A eso quiero llegar. Sí. No. Pero a esto quiero llegar. Hoy día se trancó tanto en este periodo, tanto en diputados como así también en senadores. Se empieza, y al final era un despelote, grito aquí, un quilombo. Ahora, ustedes tienen mayoría En las dos cámaras. en diputados y en senadores. ¿Eso les va a hacer trabajar mucho mejor? ¿O qué crees vos, Sandy, como presidente Mira, de la somos República? seres humanos, ¿verdad? No somos máquinas, tenemos que construir eso, ¿verdad? Y así como cuesta armar mayorías con otros partidos políticos, también armar las mayorías dentro del propio partido político no es fácil, ¿verdad? Históricamente la principal oposición fue el ningún Colorado. legislador, ¿verdad? Entre ellos. Beto fue presidente del Congreso. Él es el primo entre sus pares. Él no, es más importante que ninguno de los otros 44 senadores. Y en diputados pasa lo mismo, ¿verdad? Entonces, quien tiene la capacidad de aglutinar y de generar esos consensos realmente es un gran articulador. Pedro Aliana fue un gran articulador, 4 veces presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, yo tengo la firme convicción de ser, nosotros vamos a colaborar en esa discusión en el Senado, vamos a colaborar en la discusión en la Cámara de Diputados, pero finalmente va a ser el rol de los legisladores. Ahora, cuando dicen los entes internacionales que se malgastan en el país 1.600, 1.500 millones de dólares, ¿cómo vas a hacer tu diagnóstico? Y hay una nueva ley, vos sabes, Carlos, que hay una nueva ley de compras públicas que de alguna manera capitaliza la experiencia desde la ley. Todo esto es Colorado, o sea, todo se hizo en gobierno Colorado. La ley de compras públicas se hizo en el gobierno de Nicanor, hoy se reformó el proceso de compras públicas y lo que se busca es justamente que los procesos de compras sean más eficientes. Ahora, esos 1.600, que es 4% del PIB, un país como Chile, que digamos es lo mejor de lo mejor, el malgasto es cerca del 2%, o sea, la mitad. O sea, nosotros vamos a disminuir, pero el Estado siempre le cuesta más comprar. ¿Por qué? Y porque el Estado no tiene la flexibilidad que tiene el privado. El privado levanta el teléfono y el proveedor más barato le ofrece. No, nosotros tenemos que subir los pliegos, llamar a la citación, la protesta y todo eso. Y después el Estado que nos paga. O sea, nosotros hoy tenemos una situación donde el Estado está en atraso con todos los proveedores. ¿Qué significa eso? Costos financieros. ¿Quién paga eso? Los ciudadanos más pagan, se carga sobre el monto de la licitación. Entonces, creo que han habido enormes avances, pero hay que apretar más. Eso es constante. Yo ya quiero saber cuándo se va a mudar a Murubicharoga. ¿Va a vivir en Murubicharoga? queremos ¿Dónde saber va a todos esos vivir, Sandy? detalles. ¿Va a vivir en Sí. Murubicharoga? Yo creo que sí, yo creo que Murubicharoa tiene simbolismo del poder. el simbolismo, pero aparte nosotros tenemos que reconocer que el Palacio de los López es un edificio histórico que no está preparado para ser oficina.
¿verdad? Entonces probablemente Muro de Charrúa sea también la sede de un trabajo del día a día y el Palacio sea más para temas protocolares y actos para oficiales, cuestiones ¿verdad? Entonces protocolares. yo creo que en eso hace... Y después el tema de no tener que estar moviendo, o sea que cuando el presidente se mueve es una complicación para la ciudadanía también. Entonces, cuanto menos se pueda mover el presidente y que la gente pueda al Palacio, moverse, que paran Centraliza todo. más todas las creo que tiene actividades. una lógica. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya agradecemos a Santi Peña, ya se tuvo que retirar, Sí, así sí, que bueno, sí. agradecemos en serio por haber venido aquí al Bar Monfelibre, por supuesto, bueno, Beto. ¿Pero qué te Beto, dije? ¿Qué me dijiste, Beto? Yo no sabía del compromiso, te dije, si se comprometió a venir, va. Y cumplió, Cumplió, claro, cumplió como claro. corresponde, Sí, ¿verdad? sí, Pues si sí, vos sí. te comprometés a algo, tenés que cumplir también. Tiene palabra. Ahora, por último, no, Beto, un minuto, Beto, y me imagino que el día de mañana capaz que llega a la presidencia del Senado también. ¿Qué opinión tenés con todo lo que está ocurriendo ahora con adherentes de Paraguayo Cubas? El ¿Qué Paraguay opinión hoy tenés? más que nunca necesita de gobernabilidad. Con un modelo anárquico generamos un clima de, no solamente de inestabilidad, sino también ese potencial que tiene el Paraguay de desarrollarse, podemos mandar al tacho de basura. Sí, pues es grave la situación. Claro, sí. Por eso- Atenta a la Pero democracia. te pregunto, no, hay motivos, El micrófono. Sí. te pregunto, ¿hay motivos para generar caos en este momento? Los resultados fueron tan contundentes en toda la República. Tenemos un Tribunal Superior de Justicia Electoral que ha tenido un desempeño impecable en todo el proceso democrático. Entonces, no hay razón, porque si hubiere razón, hasta podríamos analizar las motivaciones que tienen. Pero hoy, les pregunto, ¿hay razón hoy? Ahora, pacíficamente, me tenemos que ir. Sí. ahora pacíficamente, ¿cómo se arregla? Y no sé, para eso están las fuerzas del orden público y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y el que tiene el control de las fuerzas públicas es el presidente de la República, Mario Aldo Benítez. Gracias, Beto, felicidades. Gracias por venir. Gracias, senador Beto. Gracias, Santiago Peña, presidente electo de la República del Paraguay. Será hasta mañana con más polémica, 20 horas aquí a través de la pantalla de la tele. Chao, muchas gracias.